Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. A veces su propia vida le recordaba a Victoria un interminable día de la marmota. Ayer, hoy, mañana, pero nada cambia. Salta de la mañana a la noche como una ardilla en una rueda, a una velocidad vertiginosa, pero por mucho que corra, se queda en el mismo sitio. Desde fuera, sin embargo, todo parecía bastante bien. Victoria no tenía nada de qué quejarse. Su familia era practicante ejemplar. Un marido fiel y cariñoso, hijos adorados, un piso pequeño, pero propio, un coche barato pero decente, un sueldo pequeño pero fijo en un trabajo aburrido pero fiable y familiar. Victoria no se quejaba. Otros lo tenían mucho peor. Algunos amigos envidiaban abiertamente a Victoria y suspiraban. «¡Qué suerte tienes, Victoria! Alejandro te quiere mucho. Los compañeros del trabajo te respetan. Dalia es una alumna excelente, el orgullo de la clase. Pablo es un chico obediente y modélico. Y algunas personas tienen maridos que beben, otras engañan a otras reciben palizas. Sus hijos son todos unos abusones y unos fracasados, y también tienen muchos créditos». Aún así, de vez en cuando, Victoria solo quería aullar de impotencia y aburrimiento. ¿Volvería a ocurrir algo interesante o sorprendente en su vida? ¿Seguiría todo igual? A Victoria le pareció que no había nada más por delante. No en vano dicen, teme tus deseos, se harán realidad. Si Victoria hubiera sabido cómo iba a cambiar su vida literalmente de la noche a la mañana, como todo su mundo familiar se iba a poner patas arriba, nunca habría quejado del destino ni habría esperado el cambio. Esta mañana nada parecía indicar que fuera a haber problemas. «Mamá», dijo Dalia suavemente durante el desayuno, besándola en la mejilla. «¿Puedes darme algo de dinero? Las niñas y yo queríamos ir hoy a la pizzería después del colegio y hacer una pequeña reunida para celebrar el comienzo de las vacaciones». Victoria suspiró furtivamente. No le quedaba mucho dinero, solo lo suficiente para comprar víveres para casa. Por otra parte, comprendía lo importante que era para su hija no quedarse rezagada con respecto a sus compañeros de clase. Querían ir a la pizzería, y Dalia también tenía que ir con ellos para no parecer una marginada. Aunque parece que justo hoy su marido va a cobrar su sueldo. Vale, nos las arreglaremos de algún modo. Decidió Victoria y echó mano a su cartera. «Toma». Le dio el dinero a su hija. «Pero no te quedes mucho tiempo, así estarás a casa al anochecer». «Bueno, mamá», dijo Dalia, haciendo un mohín con los labios. «¿Qué soy, una niña pequeña?» Victoria no pudo evitar sonreír. Bueno, claro, a los 14 años ya te sientes muy independiente y mayor. El hijo de Pablo había estado tosiendo sospechosamente toda la mañana, y Victoria sacudió la cabeza con frustración. Solo llevaba una semana en la guardería. ¿De verdad podía volver a coger la baja? Se apresuró a deslizar el termómetro bajo su axila, mirando ansiosamente el reloj para asegurarse de que no llegaba demasiado tarde. Tenía que parar en una farmacia después del trabajo para comprar medicinas. Luego, el recorrido habitual. Correr a la guardería para entregar a Pablo en manos de las maestras de la guardería. Luego, correr a la parada del autobús. Y después de eso se quedaba otra media hora de pie en la abarrotada y sofocante cabina, apretada contra los cuerpos de los demás pasajeros. Su marido se iba a la oficina muy temprano, así que no podía llevarla. Pero Victoria estaba acostumbrada a arreglárselas por sí sola. En el trabajo, Aida, una activista del departamento de contabilidad, estaba recaudando dinero para un regalo y flores para su jefe, que estaba a punto de cumplir años. «Estamos recaudando dinero para su cumpleaños», anunció. Victoria volvió a suspirar furtivamente, como si todo el mundo hubiera conspirado para dejarla hoy sin dinero. Pero aún así, echó mano a su monedero sin quejarse. Toda la esperanza seguía depositada en el sueldo de su marido. «Alejandro». Victoria le envió un mensaje por Messenger.
Si ya te han dado dinero, pon un poco en mi tarjeta. Tengo que ir a la tienda y a la farmacia. Pablo está enfermo. El marido lo leyó, pero no contestó. Victoria no le dio mucha importancia. Bueno, no contestó y no contestó. Lo principal es que lo leyó. Ahora sabía que ella necesitaba el dinero y estaba segura de que se lo transferiría por la tarde. Sin embargo, el tiempo pasaba y Alejandro seguía sin dar dinero. ¿Recibiste tu salario o no?, le escribió. Esta vez, su marido ni siquiera miró el mensaje. ¿De verdad estaba tan ocupado? Victoria empezó a preocuparse. Comprobó su teléfono unas cuantas veces más antes del anochecer, pero no había ninguna transferencia, ni siquiera un mensaje de Alejandro. ¿Había pasado algo? Preocupada, marcó su número, pero el auricular estaba fuera de cobertura. En ese momento, Victoria se asustó de verdad. Dios, ¿qué le había pasado a su marido? ¿Dónde está? ¿Por qué no funcionaba su teléfono? Apenas llegó al final del día, condujo hasta su casa. Incluso tuvo que pedir prestado dinero a un colega para comprar medicinas y víveres. Pablo se puso enfermo después de todo. La educadora contó a Victoria que el niño estaba aletargado y malhumorado todo el día. No comía bien, tosía a menudo y al final del día tenía la frente caliente. En casa, tras acostar a su hijo y atiborrarlo de medicamentos, Victoria se apresuró a preparar la cena, sin dejar de intentar llamar de vez en cuando a su marido. Su teléfono seguía apagado. Quizás se había quedado sin energía. Incluso marcó el número de su suegra por si acaso. Buenas noches, Margarita Pérez. ¿Ha pasado hoy Alejandro por allí? ¿Que no le localizó? No contesta los mensajes y aún no ha vuelto del trabajo. No lo ha hecho, dijo su suegra con mal disimulada hostilidad. Sonaba como si estuviera feliz de que la familia de su hijo estuviera en problemas. No le gustaba mucho su nuera, más bien no la toleraba. Y Victoria le pagaba con la misma moneda, aunque ambas se mostraban educadamente neutrales cuando se encontraban. Victoria, superando su propio orgullo, preguntó a su suegra: si se presenta en su casa, dígale que le llame urgentemente. Pasó el tiempo y su marido no pensaba volver a casa. Dalia volvió de la pizzería. «¡Mamá!», gritó desde el pasillo. «Me falta un poco, tomé prestado un poco de las chicas. Dije que le devolvería mañana», exclamó Victoria. «Dalia, me estás cortando sin cuchillo». Mis nervios ya estaban a flor de piel. Y ahora mi hija con sus exigencias. ¡Qué mal momento! Dalia frunció inmediatamente el ceño. ¿No tienes algo de dinero para mí?, Victoria se limitó a negar con la cabeza, impotente. Pasó el tiempo y su marido no apareció. Ya no sabía qué pensar. Imaginó imágenes terribles. Le habían atacado, robado, golpeado, o tal vez había tenido un accidente. A las 10 de la noche, la llave sonó en la cerradura de la puerta. Victoria salió corriendo al pasillo, muy aliviada. Había venido, así que al menos estaba vivo. Bueno, ahora iba a hacerle pasar un mal rato por preocuparla tanto. Sin embargo, cuando Victoria vio la cara de su marido, todas las palabras de enfado que había preparado se le olvidaron. Alejandro estaba más pálido que la muerte, su expresión como una máscara congelada. Se echó a su cuello asustada. «Dios, Alejandro, estaba tan preocupada. ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado?». Su marido se dejó abrazar distraídamente. Ni siquiera intentó desvestirse, o al menos quitarse los zapatos. «Victoria», dijo al fin con los labios enjutos por la sequedad. «Victoria, si supieras lo que he hecho». Victoria sintió frío. Intentaba comprender lo que había hecho. ¿La engañó? ¿Ha matado a alguien? «¿Qué ha pasado? Dímelo de una vez». Alejandro se cubrió la cara con las manos. «Perdí una gran suma de dinero». Victoria se quedó boquiabierta, sin saber de inmediato de qué estaba hablando, y cuando lo supo, lanzó un grito ahogado. «Alejandro, me lo prometiste.
Me prometiste que no volverías a tener cartas en tu vida, exclamó. Su marido bajó la cabeza, culpable. Victoria casi lloró, mirando sus hombros caídos. Ya estaba cansada de luchar contra esta aflicción, la pasión por el juego. Cuando se conocieron, Alejandro era un ávido jugador. Era absolutamente imposible apartarle del juego. Ella se encargó de reeducarlo, lo que lo llevó más de un año. A veces su marido se gastaba todo lo que ganaba en una noche. Victoria lloró, gritó, maldijo, lo llevó a psicólogos, amenazó con el divorcio. Pero esta pasión era más fuerte que él. Sin embargo, tras el nacimiento de Dalia, su marido se volvió más sumiso, como si la paternidad le hubiera amansado un poco. Durante años ni siquiera pensó en jugar cartas. Victoria pensaba que habían dado la vuelta a esa fase ludópata de su vida y la habían olvidado como un mal sueño. Y aquí estaba de nuevo. Así que es cierto lo que dicen de que no hay exjugadores, igual que no hay exalcohólicos. Intentando no delatar su desesperación, preguntó con voz uniforme: ¿Cuánto has perdido? Su marido negó con la cabeza, como si no pudiera soportar siquiera pensar en ello. Mucho, mucho. ¿Cuánto?, repitió Victoria con presión. El marido se agarró la cabeza y empezó a explicarse. Te lo juro, Victoria, no sé cómo ha pasado. Es como si me hubiera vuelto loco. Y todo iba muy bien al principio, tuve mucha suerte, ya había ganado mucho dinero y de repente desapareció. ¿Tenemos que endeudarnos?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro sacudió la cabeza con una mueca dolorosa. ¡No te calles!, gritó Victoria enfadada. Dinos la verdad, ¿tendremos que vender tu coche, nuestro piso? El marido volvió a sacudir la cabeza y finalmente se desahogó. Victoria, siento haberte perdido en las cartas. Al principio pensó que le había oído mal, entonces que era solo una broma de mal gusto, completamente idiota. ¿De qué estás hablando? ¿Me perdiste en las cartas? ¿Cómo es posible? Soy un ser humano, dijo nerviosa. Pensó que su marido se iba a reír, la rodearía con los brazos y le diría algo así como: era una broma, sonríe, estás en una cámara oculta. Alejandro, sin embargo, hablaba muy en serio. Mirándola congraciadamente a los ojos, balbuceó: resulta que a mi jefe le gustas desde hace mucho tiempo. Recuerda, viniste a la fiesta conmigo. Se fijó en ti entonces. Dijo que aún no podía sacarte de su cabeza. Él fue quien me hizo jugar a las cartas. Honestamente, Victoria, no tuve nada que ver con eso. Y cuando perdí, dijo que me perdonaría el resto de mi deuda si venías a él esta noche. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo?, preguntó en voz baja. Me estás arreglando una cita con tu jefe ahora mismo. Los ojos de su marido parpadearon. Pero no tenemos elección, cariño. Si no hago lo que dijo, estaré en deuda, en la cárcel. No podemos salir de la pobreza. Piensa en los niños, ¿se lo merecen? Victoria se quedó muda por un momento. ¿Estás hablando conmigo ahora? ¿Pensó usted mucho en los niños cuando se sentó a jugar a las cartas con su jefe? Por favor. Se arrodilló de pronto Alejandro frente a ella. Por favor, sálvame. Victoria, sálvanos a todos. Si no lo haces, me suicidaré, lo prometo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentó agarrarle la mano y besársela. Victoria se quedó mirando todo el espectáculo como aturdida, como si ahora no estuviera viendo a su marido, sino a un completo desconocido. Era, de hecho, un extraño. Ella no tenía ni idea del alcance de su mezquinidad. Besaré tus pies por el resto de mi vida. Alejandro juró fervientemente. Ni siquiera miraré las cartas. Prefiero sacarme los ojos y cortarme las manos. Por favor, cariño, ayúdame solo una vez. ¡Solo una vez! Victoria se sacudió las manos que la rodeaban por las rodillas. Levántate del suelo. No hace falta esa humillación, dijo. Y baja la voz. Despertarás a los niños. No quería que vieran esta desgracia. El marido parpadeó miserablemente. ¿Qué has decidido, Victoria? Cerró los ojos. No creía que lo dijera en serio, pero se recompuso y lo dijo.
Voy a ver a tu jefe. Alejandro exhaló con un alivio tan evidente, y en su rostro había una expresión de felicidad tan inconfundible que Victoria tuvo ganas de darle un puñetazo, o al menos de escupirle directamente a la cara. Solo ponte algo más bonito, ¿sabes? Sin mirarla a los ojos, su marido murmuró: maquíllate, échate perfume. Victoria no pudo evitar una ocurrencia sarcástica. Tal vez puedas decirme qué tipo de ropa interior usar. Ya sabes qué juegos de ropa interior tengo, así que ayúdame a elegir, para no decepcionar a tu jefe. El marido se calló inmediatamente, temiendo que ella estuviera a punto de enfadarse y cambiar de opinión. Victoria llevaba un vestido negro largo. No era llamativo, pero se ajustaba a su figura como un guante. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros y los labios ligeramente pintados de rojo oscuro. ¿Vas a ir? Alejandro se alborotó al verla. Un momento, ahora le llamo. En unos instantes ya estaba balbuceando con voz aduladora en el auricular. Máximo Lorenzo Ortiz al habla. Sí, dijo. De acuerdo, ya está lista. Prometiste enviar un coche para ella. ¿Eh? Vale, lo tengo. Cuando terminó de hablar, se volvió hacia Victoria. El chofer vendrá ahora. La llevará al lugar y luego... Dudó un momento. La traerá de vuelta. Victoria no reaccionó de ninguna manera a sus palabras. No tenía fuerzas para permanecer en la misma habitación con su marido ni un segundo más. Le daba asco mirarle. Esperaré abajo, dijo. ¿No huirás?, preguntó Alejandro temeroso, pero enseguida se mordió la lengua. Victoria sacudió la cabeza con amargura. Desgraciadamente, no tengo a dónde huir. El coche se detuvo delante de la casa en solo 5 minutos. El cortés conductor abrió galantemente la puerta delante de ella y Victoria se sentó en el asiento delantero. Empezó a llover. Mirando los goterones que corrían por el cristal, pensó: ¡qué simbólico! Hasta el tiempo me llora. Tuvo que conducir durante media hora. Finalmente, el coche se detuvo ante las puertas de una lujosa mansión campestre. El conductor aún abrió galantemente la puerta del lado de Victoria y acompañó a la mujer hasta la casa, sosteniéndole un paraguas sobre la cabeza. «Pasa», dijo. «Máximo Lorenzo te está esperando». Victoria cruzó vacilante el umbral y se detuvo, mirando a su alrededor sin saber a dónde ir. No podía creer que todo lo que le estaba ocurriendo fuera real y no una pesadilla. Ahora se despertaría y descubriría que nada de esto había sucedido. Probablemente debería haberse emborrachado, pensó tardíamente, para que no fuera tan aterrador y tan embarazoso. «Victoria, ven al comedor», oyó una voz y se giró al oírla. Del jefe de su marido, Máximo. Recordaba su cara muy vagamente. Ahora, mirando al joven y apuesto hombre del galante traje, se da cuenta de repente. Había bailado con él en la fiesta en la que había llamado su atención. Fue entonces cuando le gustó. Dios, ¿por qué había aceptado ir con Alejandro a aquella fiesta de empresa? Si hubiera sabido cómo acabaría. «Hola», dijo el hombre mirándola con atentos ojos grises. Victoria se preguntó nerviosamente si iba a atacarla desde el umbral e involuntariamente dio un paso atrás. Adivinando su miedo, Máximo sonrió. «No tengas miedo, cenemos primero». Victoria sintió que las náuseas le subían a la garganta. «No voy a cenar», dijo ella y luego, sacudiéndose el pelo y mirándola desesperadamente a los ojos, añadió con firmeza: «Acabemos rápido con esto». Los labios de Máximo esbozaron una leve sonrisa. «¿Por qué tanta prisa? Tenemos toda la noche». Victoria apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. «Lo odio, lo odio». Latía con fuerza en sus sienes. «Pero si no tienes hambre, hazme compañía», sugirió el jefe. «Puede que no comas, pero al menos bebe algo». «Una copa estaría bien», se apresuró a decir Victoria. Tenía miedo de que cuando estuviera sobria simplemente no pudiera, no fuera capaz de hacer lo que él esperaba que hiciera. «Permítame»,
Le tendió una mano galante. Tras un momento de vacilación, Victoria le cogió el codo. Era una tontería negarse en su situación. Máximo la condujo al comedor, donde había una mesa para dos, velas encendidas y el fuego crepitando en la chimenea. El ambiente podría haberse clasificado incluso de acogedor, si no fuera por las circunstancias que habían traído a Victoria hasta allí. Una vez en la mesa, Máximo apartó una silla para la señora. Victoria tomó asiento cautelosamente en el borde. Se sentó enfrente y abrió una botella de champán. «Este vino me lo regaló el rey de Arabia Saudí», dijo tan tranquilo como si hablara de algún hijo de vecino. «Me hizo prometer que abriría esta botella y bebería el vino solo con mi mujer». «¿Por qué no cumpliste tu promesa?», preguntó Victoria con indiferencia. Francamente, no le importaba en absoluto. «No tengo mujer», dice Máximo. «Entonces, ¿por qué no tomar una copa con una mujer que me gusta de verdad?» Victoria soltó una risita irónica. «Sin embargo, tienes extrañas nociones sobre gustar a las mujeres. Juegas a las cartas para ganar una noche con una mujer que te gusta». «Si no tengo otra forma de acercarme a ella, ¿por qué no?», respondió con calma. Entonces Máximo sirvió el vino en copas y se acercó a Victoria. Volvió a tensarse visiblemente y retrocedió mecánicamente, acurrucándose en el respaldo de su silla. «No tengas miedo, Victoria, no muerdo. De hecho, sugiero que cambiemos a usted. Llámame Máximo», sugirió. «Después de todo, pronto estaremos más cerca el uno del otro». Se mordió el labio. «Bueno, lo que tú digas, Máximo», respondió ella. Comenta con indiferencia. «Olvidaste añadir, sí, amo». Victoria se queda boquiabierta. ¿De verdad?» Pero se rió. «Estoy bromeando, por supuesto. Parece como si tuvieras miedo de que vaya a organizarte una fiesta con cadenas, látigos y los ojos vendados. Por lo menos, relájate. Te aseguro de que no soy lo que crees que soy». Se encogió de hombros. «No pienso en ti para nada». «Eres muy guapa, pero por alguna razón vas toda de negro, como de luto». Victoria dudó un poco, pero luego respondió con sinceridad. «Ya estoy de luto». «¿En serio? ¿Y a quién has enterrado?», preguntó. Sonrió amargamente. «El antiguo yo, como era hasta ahora». Al cabo de un segundo sintió un ligero toque en el pelo. Vaya, le acariciaba la cabeza como a una niña pequeña. «No seas tan dramática. Quizá el nuevo tú sea incluso mejor que el anterior». Para ocultar su confusión, Victoria dio un apresurado sorbo de vino. No entendía muy bien el afán de Máximo por entablar una conversación trivial con ella. Después de todo, ella había venido aquí para hacer negocios, no para hablar. Él la habría sacado a bailar, como en la primera cita, y lo hizo. ¿Bailamos?». «Sí, señor», le devolvió la broma. Se rió a carcajadas. «Eres graciosa». Si la propia Victoria pudiera ver algo divertido en esta situación. Colocando su vaso sobre la mesa, Máximo pulsó los botones de una especie de mando a distancia y empezó a sonar una melodía suave y agradable. Se acercó, inclinó la cabeza y le tendió la mano, invitándola a bailar. Se levantó obedientemente, sintiendo que le temblaban las piernas. Máximo le rodeó la cintura con el brazo y la guió en un lento baile romántico. Victoria se convenció a sí misma de que lo odiaba con toda su alma. Debía odiarlo. Este hombre humilló a su marido, la pisoteó a ella misma. Está convencido de que todo en la vida se compra y se vende. Nunca se ha negado, y lo sabe, amo de la vida, el formidable gobernante. Pero por mucho que se convenciera a sí misma, odiar a Máximo no funcionaba. Incluso deseaba que le diera la más mínima razón para odiarle, como intentar besarla. Entonces podría llamarle de todo corazón un hombre desagradable, lujurioso, despiadado y santurrón. Pero Máximo había sido extremadamente galante con ella.
Simplemente la atravesó con la mirada, pero no se tomó ninguna libertad. Mucho más odio, sorprendentemente, tenía ahora Victoria hacia su propio marido. ¿De quién era la culpa de que estuviera aquí? Era quien le había tendido la trampa, quien se la había entregado a su jefe para que la destrozara. Las lágrimas acudieron involuntariamente a sus ojos al recordar a su marido, pero parpadeó apresuradamente para ocultarlas. ¿Pasa algo?, preguntó Máximo con ansiedad, notando el cambio en su expresión. Mira, Dijo Victoria. ¿por qué intentas jugar a la amabilidad y la generosidad conmigo? ¿Por qué este vino, cena, cumplidos y baile? ¿Por qué? Se encogió de hombros. Quizás porque quiero gustarte, Es inútil. exhaló. ¿Qué? ¿Estoy siendo odioso? Las comisuras de sus labios se levantaron. Sí, Quiso decir Victoria, pero se dio cuenta de que no era cierto. Máximo no era vil, no estaba actuando como ella esperaba. Había pensado que le esperaban el dolor, la vergüenza y la humillación, pero en realidad no tenía nada de qué reprocharle hasta el momento. Victoria se enfadó consigo misma por esta cobardía. Ese hombre era el enemigo. Había destruido a su familia. Había destruido su matrimonio y el de Alejandro. Victoria ya nunca podría abrazar a su marido, ni mirarle a los ojos. ¿vamos al grano? Preguntó bruscamente. ¿Tienes prisa por ir a algún sitio?, A casa. respondió Victoria. Tengo a los niños allí y mañana tengo que trabajar. Te llevaré al trabajo por la mañana, prometió. Pero ahora eres mía, solo por una noche, pero eres mía. ¿Estuviste de acuerdo con esto, no? Entonces, ¿por qué no haces nada? A Victoria le temblaban los labios. Apenas podía contener el llanto, así que cogió su vaso y se bebió de un trago el resto del vino. Ojalá pudiera acabar pronto con esto. No creo que estés preparada todavía. Sonrió y le sirvió más vino. Verás, no soy un violador, así que lo que ocurra entre nosotros será enteramente con tu consentimiento, por tu propia voluntad. ¿Te estás burlando de mí? Victoria se sorprendió. ¿Qué clase de estúpido juego es este? Actúas como si estuvieras en una cita y como si no tuvieras ni idea de por qué estoy aquí. Estoy aquí para salvar a mi marido. Tu marido no es nada, dijo Máximo con voz uniforme. Victoria se encendió como una cerilla. ¿Qué derecho tienes a hablar así de él? Fuiste tú lo pusiste en una situación desesperada. Y si no hubiera aceptado, podría haber acabado en la cárcel o suicidado. Entonces se habría suicidado, replicó Máximo con calma y brutalidad. Y no te habría metido a ti en medio. Habría cargado sobre tus hombros la culpa de su idiotez. ¿Y cómo está ahora? ¿Durmiendo a pierna suelta, mientras su mujer está con su jefe? ¡Cállate!, chilló Victoria. Máximo negó con la cabeza. ¿Por qué no te enfrentas a la verdad? Tu marido es un cobarde y un traidor. Te tendió una trampa y lo hará de nuevo si tiene que hacerlo. No soy responsable de mí misma. Buscó a tientas un plato en la mesa. Si no paras, te prometo que te lo tiro. Solo parecía divertido por toda la situación. Bueno, pruébalo, sugirió. Tengo platos de sobra, no es ninguna pena. Victoria lo lanzó, pero en el último momento le tembló la mano y el plato cayó al suelo justo a los pies de Máximo, cayendo y haciéndose pedazos. Y Victoria, de repente, todas sus fuerzas la abandonaron de golpe. También se tiró al suelo, se cubrió la cara con las manos y lloró. Ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de que Máximo se había sentado a su lado. Le había rodeado los hombros con el brazo y le había apretado la cabeza contra el pecho. Se sentía tan bien, tan cómoda y segura en sus brazos, que sollozó más amargamente, como solo había llorado cuando era niña. Cálmate, cálmate, querida, susurró acariciándole el pelo. Tan desesperada, tan asustada, una chica tan valiente.
No tengas miedo. No te haré nada malo. Nada de lo que tú o yo nos arrepintamos. Estoy cansada, sollozó Victoria con la cara contra su pecho. Cansada de ser fuerte. Cansada de lidiar con los problemas de los demás. Lo sé. Solo necesitas descansar. Dormir bien. Vamos. Le miró con ojos asustados y llorosos. Tú duérmete. Le acarició la mejilla secándole las lágrimas que le quedaban. No te tocaré. Victoria, en efecto, pudo dormir bien, al parecer por primera vez en años. La cama era amplia, cómoda y suave, y la ropa de cama blanca como la nieve olía deliciosamente. Y en la mesilla de noche, junto a la cama, le habían dejado una botella de agua y un plato de fruta. Durmió con una camiseta de Máximo. Se disculpó porque en la casa no había ropa de mujer, pero le aseguró que la camiseta era nueva y estaba limpia. Toda la noche tuvo sueños maravillosos y amables. Victoria incluso se despertó con una sonrisa en la cara y se quedó tumbada, estirándose y holgazaneando, hasta que recordó los acontecimientos de ayer. Fue como si una ola de frío la hubiera golpeado. Victoria se sentó bruscamente en la cama y miró a su alrededor. Ante sus ojos se alzaban imágenes de colores que cambiaban como en un caleidoscopio. Primero intentó en vano llamar a su marido. Entonces llega a casa y empieza a sollozar, suplicando a Victoria que le salve. Aquí está, en un vestido negro conduciendo bajo la lluvia hacia la mansión de Máximo. Aquí bailan y luego ella llora sobre su pecho. Dios, ¿de verdad le pasó todo esto ayer? Victoria tiró asustada la manta sobre sus piernas desnudas. En el dormitorio no había nadie más que ella. Pero quizá esta gente rica tenía sus manías y había cámaras ocultas por todas partes en el dormitorio. Temiendo las mismas cámaras ocultas, Victoria no se aventuró a entrar en la ducha. Acaba de lavarse la cara y cepillarse los dientes. Encontró su vestido negro colgado ordenadamente en el respaldo de una silla. Se lo puso rápidamente. Se alisó el pelo y buscó sus zapatos debajo de la cama. ¡Rápido, rápido! ¡Sal de aquí! Vete y olvida todo lo que había pasado como un mal sueño. Sí, Máximo no la había tocado ayer y había prometido no hacerle daño. Pero entonces eso significaría que no había cumplido con sus obligaciones y que la deuda seguía pendiente de su marido. ¿O es que Máximo la había perdonado? ¿Y si cambia de opinión? Nerviosa y mordiéndose el labio, Victoria bajó cautelosamente las escaleras, intentando poner cara de independiente y orgullosa, pero aún avergonzada al ver a Máximo. Parecía despierto y fresco, y la saludó afablemente con la cabeza. Buenos días. ¿Té? ¿Café? ¿Zumo? ¿Qué quieres desayunar? Hay huevos revueltos y jamón, tostadas y panecillos recién hechos. El estómago de Victoria rugió lastimosamente. Victoria no se había llevado ni una miga a la boca desde ayer, pero se apresuró a negarse. Gracias, no tengo hambre. Eso no sirve. Máximo sacudió la cabeza. Te desmayarás de debilidad. Necesitas comer. Consiguió dar unos mordiscos al croissant. Tomó un sorbo de café y se levantó de la mesa. Por favor, Máximo, ¿puedo irme a casa? No te detendré. Se encogió de hombros. El chofer te llevará a casa. Tras dudar, Victoria se decidió por fin a preguntar lo que más le preocupaba. ¿Y la deuda? Tu marido no me debe nada, dijo Máximo fríamente. Díselo. Era como si le hubieran quitado una montaña de encima. Gracias. Muchas gracias. ¿Estás preocupado por él? Victoria pensó por un momento que había un toque de celos en su voz. No vale tu dedo meñique. Victoria prefirió no abordar el tema. Volvió a casa bastante temprano. Los niños aún dormían, pero su marido esperaba su regreso. Cuando ella entró en el vestíbulo, él se precipitó hacia ella, escrutando ansiosa y celosamente su rostro, como si tratara de encontrar allí las huellas del adulterio de la noche. Lo siento, murmuró arrepentido, encontrándose con la mirada de Victoria.
pero luego se preocupó. ¿Has hecho todo lo que te ha pedido? Victoria estaba asqueada hasta el punto de querer lavarse la cara. No te preocupes, suspiró cansada. ya no estás en peligro. Al ver que su marido exhalaba como un notable alivio, se apresuró a marcharse antes que verle la cara ahora. La estaba cabreando de verdad. Voy a ducharme, dijo brevemente. Alejandro bajó brevemente la guardia y dijo con melancolía tristeza: Sí, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que puedas lavarte toda esa suciedad. Después de todo lo que pasó anoche. Victoria se detuvo a medio camino, sorprendida por sus palabras. ¿Es ella la que no podrá lavarse? Ella, no él. ¿Quién la había empujado a este pozo? ¿Qué has dicho? Interrogó en voz baja. Dilo otra vez. No me refería a eso, dijo el marido ansioso. Pero es que, ya sabes, no se olvida algo así en un abrir y cerrar de ojos. Ahora tienes que vivir con ello, pero estoy bien, te perdono. Victoria jadeó. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¡Qué imbécil eres! Se balanceó y le dio una palmada en la mejilla. La bofetada hizo que su marido se estremeciera, pero ni siquiera enarcó una ceja. Se limitó a frotarse la mejilla en silencio, probablemente dándose cuenta de que se lo merecía. ¿Y si tu jefe no hubiera pedido a su mujer como pago sino a tu hija? Preguntó Victoria en voz baja. ¿Tú también lo harías para salvar tu pellejo? Incluso retrocedió ante ella con los ojos redondos de horror. ¿Cómo puedes decir algo así? Dalia es sagrada, es inviolable. Victoria negó con la cabeza. ¿Y tu mujer es prescindible? Qué vil bastardo eres después de todo. Alejandro se estremeció ante sus palabras, como si le hubiera golpeado de nuevo. Gracias a Dios, tuvo la sensatez de guardar silencio. Victoria estuvo bajo los chorros de agua fría hasta que sus labios se pusieron azules. Quería lavarse, no el recuerdo de Máximo, sobre todo porque él no le había hecho nada. Quería quitarse la desagradable y pegajosa sensación de que Alejandro la había traicionado. Las palabras de Máximo de que quien la traicionó una vez la traicionaría una y otra vez no se le iban de la cabeza. ¿Dónde estaba la garantía de que no volvería a hacerlo? Envolviéndose en una toalla de rizo, salió de la ducha y caminó decidida hacia su marido. Júrame, dijo. Júrame que no volverás a coger una carta. Al principio quiso pedirle que jurara por la salud de sus hijos, pero algo la detuvo, así que inconscientemente no confiaba en él después de todo. Te lo juro, le aseguró Alejandro con un sincero contacto visual. Nunca en mi vida. Victoria cerró los ojos con cansancio. Tenía tantas ganas de creerle. Vale, suspiró. Prepárate para ir a trabajar, te haré el desayuno. Necesitaba olvidar todo lo que le había pasado en casa de Máximo. Tenía que intentar volver a vivir una vida normal y tranquila. Se había llamado a sí misma al trabajo y le había dicho que hoy no podría salir, que su hijo estaba enfermo. Esto era cierto. Pablo, en efecto, seguía tosiendo y tenía un poco de fiebre. Así que Victoria decidió llamar a un médico a casa, pero aunque Pablo estuviera bien, ella no podría acudir hoy a la oficina como si nada, a cumplir con sus obligaciones diarias, a charlar con sus compañeros, a sonreír. No quería ver a nadie en todo el mundo. Victoria esperaba sinceramente que, con el tiempo, fuera capaz de olvidar lo ocurrido. Los días pasaron volando uno a uno. Su marido estaba tan tranquilo como el viento. Máximo no le recordaba en nada a sí mismo. Al principio Victoria temió que el jefe de su marido decidiera perseguirla, pero no. Estaba tranquilo y calmado. Pero las cosas no iban tan bien con la familia. A pesar del comportamiento ejemplar de Alejandro, había un escalofrío en su relación. Ambos trataron de comportarse como si no hubiera pasado. Dieron una apariencia pública de matrimonio ejemplar, pero no había entre ellos más que una centésima parte de la calidez de antaño. Victoria también notó que Alejandro empezó a evitar tocarla, incluso fugazmente por la noche en la cama.
desplazándose al borde de la cama para no tocar a su mujer ni con la mano ni con el pie de ninguna manera. Fue inesperado y desagradable. Un día no pudo soportarlo y preguntó directamente: ¿cuál es el problema? ¿Me he vuelto repugnante para ti? No lo has hecho, lo aseguró apresurada e insinceramente. ¿Cómo puedes decir eso, Victoria? Eres mi salvadora. Entonces abrázame, exigió. Alejandro estaba confuso. ¿Cómo? He dicho que me abraces ahora mismo. Victoria, yo... El marido vaciló, luego se movió después de todo. Se acercó a ella y le puso una mano tensa en el hombro. Se rió. Ya veo, has decidido mantenerte limpio. No quieres ensuciarte con basura inmunda como yo, ¿verdad? Bueno, ¿qué esperabas?, preguntó enfadado mi marido. No puedo ni pensarlo, no puedo ni mirarte y me ofreces un abrazo. ¿Y con Máximo Lorenzo, cómo te comunicas? ¿Tú tampoco puedes mirarlo?, se burló Victoria. Otra cosa es el jefe, puedes darle la mano y sonreírle amistosamente. ¿Qué tiene que ver Máximo Lorenzo?, murmuró confusamente el marido. Vale. Victoria hizo un gesto con la mano. Vamos, acuéstate y duerme, no quiero volver a verte. ¿A qué te refieres? Victoria guardó silencio unos segundos, armándose de valor para decirle una cosa importante. Alejandro, le preguntó en voz baja. Vamos a divorciarnos. No tenía ni idea de lo que seguiría a esta petición suya. Juramentos de amor eterno, lágrimas de cocodrilo, besos babeantes apresurados. Apenas se separó de su abrazo, Victoria se dio la vuelta y cerró los ojos. ¿En qué se había convertido su vida? Una horrible farsa. Vivía con un hombre al que ya no amaba, ni siquiera respetaba, solo despreciaba. Todo ardió en su alma. Todos sus viejos sentimientos se desvanecieron en una sola noche de lluvia. Es un desierto por dentro. No quiere nada. No necesita a nadie excepto a sus hijos. Tal vez solo por el bien de los niños valía la pena conservar al menos la apariencia de un matrimonio. Victoria comprendió que Dalia y Pablo reaccionarían muy dolorosamente al divorcio de sus padres. Querían a su padre. Después de todo, no podía decirles toda la verdad. Aprieta los dientes y aguanta, se dijo a sí misma. No eres la primera, no serás la última en vivir en un matrimonio sin amor. Hábito, hogar compartido, hijos. Tienes que superarlo. Y unos meses más tarde, cuando las cosas parecían haberse calmado y poco a poco volvían a su cauce, volvió a ocurrir. Alejandro había perdido una gran suma de dinero en las cartas. Era como una pesadilla recurrente. Era más o menos el mismo escenario. Su marido quedándose hasta tarde en el trabajo, ignorando sus llamadas y mensajes, y luego apareciendo en la puerta del piso con cara de culpable, sollozando, cayendo de rodillas y suplicando lágrimas. Victoria, por favor, sálvame. Eres el único en todo el mundo que puede hacerlo. Mi jefe está completamente obsesionado contigo. Se ha obsesionado contigo. Victoria ni siquiera protestó esta vez. Fue silenciosamente al dormitorio. Se cambió de ropa y salió. Su marido la miró perplejo. Su mujer vestía unos simples vaqueros y un jersey. ¿Es así como ibas a seducir a Máximo Lorenzo?, preguntó. Estás loca. ¿No podrías encontrar algo más sexy? Una falda más corta o al menos una blusa con un escote más pronunciado. Ni siquiera llevas maquillaje. No te preocupes, dijo Victoria con voz inocente. Le gusto a tu jefe de cualquier manera. Su marido se puso colorado. ¿Qué?, preguntó entrecerrando los ojos con enfado. ¿Te empieza a gustar esa hermosa vida?, asintió con gravedad. Sí, Alejandro, y por fin conocí a un hombre normal, así que gracias por esta oportunidad. ¡Oh, serpiente! Incluso se ahogó de indignación. Tú también eres feliz siguiendo a un hombre rico. ¿Esperas que te haga regalos caros y te lleve al extranjero? ¿Tienes alguna objeción? Tú fuiste quien me empujó a sus brazos. Ya estás contento por ello, dijo Alejandro enfadado.
Si no te gusta, no me voy a ninguna parte. Victoria fingió quitarse los zapatos. Tengo sopa de remolacha hirviendo en la olla. La cara de Alejandro cambió. No, no, exclamó asustado y luego habló con dulzura. No, Victoria, no es eso lo que quería decir. Por supuesto, ve con Máximo Lorenzo, hazle feliz. Ese hazle feliz casi la hace vomitar. Llama a tu jefe, no está bien hacerle esperar, dijo despectivamente. Su marido marcó inmediatamente el número, escuchó, asintió y le aseguró que lo entendía. Máximo dijo que te iba a llevar todo el fin de semana. ¿Todo el fin de semana? Victoria enarcó una ceja. También me dijo, murmuró sin saber qué decir, que debería traer tu pasaporte. Victoria se sorprendió, pero no hizo ningún comentario. En silencio sacó el pasaporte del armario y lo metió en el bolso. Puedes llevar a los niños con mi madre el fin de semana, dijo al final. Estarán contentos, hace mucho que no ven a su abuela. No me eches de menos, mi amor, añadió Victoria socorronamente y sintió una especie de maliciosa satisfacción al ver cómo se torcía la cara de su marido. Máximo la esperaba en la puerta de su mansión. También él iba vestido con sencillez, con un jersey y unos pantalones claros. Asintió con la cabeza mientras apreciaba su aspecto. Bien hecho, es como si supieras que íbamos a hacer un viaje juntos. ¿Hacia dónde?, Victoria preguntó con curiosidad. Se sorprendió al darse cuenta de que no sentía ninguna incomodidad cerca de Máximo. Se sentía relajada y cómoda. De alguna manera sabía con certeza que él nunca la lastimaría ni la traicionaría. Sorpresa. Sonrió. ¿En qué países has estado? Solo Turquía, Egipto y una vez en Tailandia, respondió avergonzada. Genial, así que es hora de visitarlos. Victoria parecía confundida. Pero no tengo visado. Tranquila. Guiñó un ojo. El cónsul es un buen amigo. Conseguirás el visado enseguida. ¿Te acordaste de coger tu pasaporte? No lo he olvidado, dijo, incapaz de resistirse a una broma. ¿Y si no tuviera documentos, qué harías? Para mí no hay situaciones desesperadas, le aseguró. Bueno, no en un día, claro, pero en un par de días te haríamos un pasaporte nuevo. Parecía que nada era realmente imposible para este hombre. Primero le pusieron un visado en el pasaporte. Luego, Máximo la llevó a una boutique para que eligiera ropa, zapatos y accesorios. Victoria no discutió ni se resistió. Quería sentirse por fin mujer. Se sentía bien que te cuidaran, que te mimaran. Luego los llevaron al aeropuerto. Al conocer el número y el nombre del vuelo, Victoria lanzó un grito de incredulidad. ¿Italia? ¿De verdad? Un lugar precioso para mujeres sofisticadas y románticas como tú. Le sonrió Máximo. ¿Qué te hace pensar que soy sofisticada y romántica? Ella protestó, pero se sintió bien. Puedo sentirte, dijo con gravedad, y luego le dirigió una mirada que hizo que sus mejillas se sonrojaran. Victoria se avergonzó y apartó la mirada. Volaron en clase preferente con una conexión. Tenían champán y fresas en el vuelo. Victoria incluso consiguió dormir un poco. Los asientos reclinables eran tan cómodos y espaciosos. El avión aterrizó en el aeropuerto. Victoria tenía miedo de creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Venecia es el lugar más romántico del mundo. Todo lo que le ocurrió a continuación fue como un cuento de hadas. Paseaban en góndola por los canales y escuchaban serenatas. Bebían delicioso café y disfrutaban del mundialmente famoso helado gelato. Paseaban por las estrechas y sinuosas calles. Daban de comer a las voraces palomas de la plaza de San Marcos. Cuando las piernas de Victoria se cansaron, Máximo sugirió que fueran a un hotel. Era, por supuesto, lujoso. Este es tu número, dijo Máximo, y estaré al lado si necesitas algo. A Victoria le sorprendió este manjar. Había alquilado habitaciones separadas para ellos. Descansa un poco, continuó Máximo, y luego ponte uno de los vestidos de noche que compramos para la ópera.
El famoso tenor ofrece esta noche su único concierto en el Teatro de la Fenice. Cuando regresaron al hotel por la noche, la cabeza de Victoria estaba literalmente llena de impresiones, todas ellas hermosas. Antes de despedirse hasta mañana, Máximo le cogió la mano. Victoria se tensó de inmediato, pensando: ya está, todo en esta vida tiene un precio. Ahora empezará a tirarme los tejos, a llevarme a su cuarto y a arruinar todo el encanto del día. Sin embargo, se equivocaba. Máximo se limitó a besarle las yemas de los dedos y dijo, avergonzando a Victoria con una mirada franca: gracias, señor. Este ha sido el mejor día de mi vida. Victoria se sorprendió pensando que tal vez en la suya también. Se sentía tan bien aquí, con él, que ni siquiera quería volver a casa. Sin embargo, todo lo bueno se acaba en algún momento. Al día siguiente, el avión les llevó de vuelta a su ciudad natal. Ese fin de semana en Venecia, Alejandro nunca la perdonó. A pesar de que él mismo había mandado a su mujer a la cama de su jefe, no podía evitar pensar que Victoria lo estaba haciendo demasiado bien. Y él también quería sacar lo mejor de la vida. Lo último que acabó por estropear su relación fue que un día su marido le propuso matrimonio como por casualidad. Mira, ¿crees que tal vez debería cambiar mi coche? Victoria le miró sorprendida. ¿Por qué? ¿Ahora tenemos dinero extra? Bueno, no exactamente dinero extra. Desvió la mirada. Al fin y al cabo, para alguien tan rico como Máximo Lorenzo no es nada. ¿Qué tiene que ver Máximo Lorenzo con nuestro coche? Victoria, en efecto, sinceramente no le entendía. Solo deberías darle una pista, sugirió su marido. Sé amable con él o algo. Quizá no solo me compre un coche, sino que también nos regale una casa. Victoria le miró casi con horror. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no iba a estarlo? ¿De verdad no lo entiendes, Alejandro? Es vil. ¿Qué tiene de repugnante? Respondió con auténtica incomprensión. Ya has estado allí 2 veces. ¿Qué tienes que perder? ¡Estás loco!, gritó. Piensa de qué estás hablando. ¿Te oyes a ti mismo? Una cosa es acudir al jefe para salvar a tu marido, y otra muy distinta es acudir a él en la cama, porque este mismo marido quería una vida agradable. Sí, lo hice, soltó Alejandro. Eres el único que quiere estar en la gran ciudad y conducir por Italia, ¿no? Yo también quiero, y que el coche era caro y para viajar por todo el mundo. Pues eres un gilipollas, Alejandro. Victoria negó con la cabeza. ¿Por qué estás con semejante imbécil casi todos estos años?, preguntó su marido con sorna. Sí, yo también estoy sorprendida. Quizá ya era hora de poner fin a este desorden. Victoria cerró el grifo del fregadero, donde estaba lavando los platos, y se secó las manos en el delantal. Vamos a llevarte a un abogado, cariño. ¿Para qué? Alejandro no lo entendía. Victoria sonrió. Para divorciarnos. No tenía ni idea de lo que lo pasaría tan mal. Su marido se opuso vehementemente al divorcio y provocó un feo escándalo. Oh, ¿quieres mudarte con tu amante a su mansión genial luciendo diamantes y oro mientras los niños y yo estaremos aquí para vivir de pan y agua? Victoria suspiró cansada y sacudió la cabeza. ¿Por qué me das una especie de drama, una película india? No voy a abandonar a mis hijos, no se van a sentar a pan y agua. Y ya eres mayorcito, puedes cuidar de ti mismo. Pero los niños, querida, no te los daré. Alejandro hizo un gesto amenazador con el dedo delante de sus narices. Ni cuentes con ello. Después de todo, no deberían estar cerca de una madre lasciva como tú. No sabes lo que les vas a enseñar. No se puede confiar en ti para criarlos. Victoria incluso se rió. Ah, ¿así es como empezaste a hablar? ¿Soy una madre negligente y lasciva? Sí, lo eres. El marido escupió literalmente con justa indignación. ¿Cómo llamas a una mujer que huye con su amante cuando su marido está vivo? ¿Y cómo llamas a un hombre que vende a su mujer a su jefe? Victoria respondió con una pregunta a una pregunta, pero el marido ya se ha dejado llevar. Habrías corrido hacia él tarde o temprano. Estoy seguro de que te enamoraste de él antes, en la fiesta. ¿No lo crees? Y esa tontería del juego que jugaste a propósito, ¿estabas esperando mi permiso oficial para ir corriendo a casa de Máximo? Victoria se negaba a creer lo que oía.
¿De qué estás hablando? Sí, seguía gritando mi marido. Tú planeaste y preparaste todo esto. Al final, Victoria simplemente cogió su bolso, se echó la chaqueta sobre los hombros y salió corriendo por la puerta, incapaz de permanecer ni un segundo más en la misma habitación que su marido. La noticia de que había solicitado el divorcio llegó rápidamente a todos sus amigos, conocidos y colegas. Insultado en sus mejores sentimientos, Alejandro presentó la historia con detalles tan pintorescos que pronto quedó claro para todos. Él es un pobre marido engañado y fiel, y ella es una esposa tramposa, interesada y traicionera. Muchos amigos comunes le dieron la espalda a Victoria, ni siquiera la saludaron cuando se encontraban. Los colegas no expresaban su condena abiertamente, pero Victoria podía oír ahora constantemente los cuchicheos y risitas a sus espaldas. Intentó mantener la cabeza alta y orgullosa, pero no siempre lo consiguió. Su suegra gritó que su hijo vivía con una serpiente de verdad. Lo peor era que todos estos sórdidos rumores habían llegado incluso a los niños. En la escuela, los compañeros de Dalia no dudaban en hablar del romance de su madre con un millonario local. Máximo era una figura muy conocida. Su nombre y sus fotos aparecían constantemente en los medios de comunicación. Dalia, con su maximalismo adolescente, le gritó a la cara: ¡Te odio, te odio! ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Victoria alargó la mano para acariciar la mejilla de su hija, pero ella se crispó, retrocedió y la mano de Victoria quedó colgando sin fuerza. Un día lo entenderás y quizás dejes de juzgarme. Nunca te perdonaré. Traicionaste el amor de papá. Traicionaste a nuestra familia. Ya no tengo madre. Victoria se fue, tragándose las lágrimas. Comprendió que su hija necesitaba tiempo para procesarlo todo. Incluso en la guardería, las maestras cuchicheaban entre ellas y miraban significativamente a Victoria cuando traía a su hijo y lo recogía. Seguía manteniendo la espalda recta e intentaba no reaccionar ante las miradas. Dalia se negó rotundamente a mudarse a un piso de alquiler con su madre, quedándose desafiantemente con su padre para apoyarle tras la traición de su madre. Pero al menos Pablo se quedó con ella. Aún era pequeño, necesitaba a su madre todo el tiempo, todos los días. La hermana de Victoria era la única que sabía la verdad sobre el romance de Victoria y Máximo. Ni siquiera su madre, Victoria, se arriesgó a revelar las circunstancias que precedieron a su escandaloso divorcio. Cuéntale sinceramente a Alejandro lo tuyo con Máximo, le sugirió su hermana. Quizá cuando se entere de que no ha pasado nada entre ustedes dos, se calme un poco. Victoria negó gravemente con la cabeza. Bueno, no, nunca se lo admitiré ahora. Este hombre ha pisoteado los restos del bien que le tenía. Se ha mostrado en todo su esplendor. Así que ahora tengo que demostrar mi inocencia y suplicar perdón. ¿Y él va a ser generoso? No. Victoria volvió a sacudir la cabeza con determinación. Si le gusta pensar que su mujer es una mujer caída, que siga pensando eso. No le demostraré nada por principio. Y el hecho de que me hubiera convertido en una paria entre mis amigos, bueno, así eran los amigos. Pero resultó que esto era solo el principio. En el trabajo, la jefa llamó a Victoria a su despacho y, apartando torpemente la mirada, le pidió que escribiera su carta de dimisión. ¿Por qué? Se quedó boquiabierta. Siempre he trabajado con diligencia. Nunca les he fallado. Verás, Victoria, sabes todo lo sucio que se habla de ti. ¿Y tú también les crees? Victoria sonrió con satisfacción. Bueno, digamos que hay humo sin fuego. No quiero que toda esta suciedad toque a nuestra empresa. Tenemos que estar al margen. Nuestra reputación es sagrada. Espantarás a todos nuestros clientes con tus aventuras amorosas. Lo siento. Podrían pensar que somos un burdel, no una empresa seria. Victoria abrió los ojos conmocionada. Al fin y al cabo, ella escribió la solicitud. No tenía otra opción. Durante los meses siguientes, intentó desesperadamente encontrar trabajo, pero fue en vano. Resulta que no es tan fácil cuando tienes 35 años y no 20 como los demás aspirantes. Tenía algunos ahorros, pero se estaban esfumando. Pagar el alquiler era cada vez más difícil. También tenía que comer, pagar la guardería y comprar ropa de invierno para su hijo.
La propia Victoria habría pasado la temporada con sus viejas botas y chaqueta, pero a Pablo ya le quedaba grande la ropa del año pasado, y se acercaba Nochevieja, la fiesta favorita de los niños. Necesitábamos dinero para comprarle regalos. Victoria tenía unos cuantos vestidos lujosos, zapatos y un bolso caro, todo comprado por Máximo antes de su viaje a Italia. Ponerlas en una web de ropa podría dar mucho dinero, pero Victoria dudó. Era muy feo vender los regalos, aunque no tenía dónde meterlos. ¡Tonta!, la reprendió su hermana. Deberías haber llamado a Máximo y pedirle dinero. Creo que se alegraría. Ya me conoces, Marisa. Victoria sacudió la cabeza. Nunca pido nada a nadie. Si al principio se sintió un poco ofendida porque Máximo no intentara ponerse en contacto con ella, poco a poco fue calmando su ego herido. Al parecer, estaba aburrido de buscar la atención de un adulto mediocre, lo que Victoria pensaba sinceramente que era. Corrió tras ella y la persiguió, y luego se quedó frío. Ocurre, pero es orgullosa, lo superará, excepto que tenía miedo de admitir, incluso ante sí misma, que echaba de menos a Máximo. Resultó que ya se había encariñado con él, pero como él no había intentado ponerse en contacto con ella en todos estos meses, eso significaba que tenía más razones para no molestarle, y mucho menos pedir dinero. Bueno, doblemente estúpida, resumió enfadada su hermana. Me duele mirarte, viviendo en esta casa alquilada, y podrías vivir en una mansión como una auténtica reina, en las Maldivas para celebrar el año nuevo bajo una palmera con un mango en las manos. ¿Dónde estoy y dónde están las Maldivas? Victoria se rió sin gracia. No te preocupes por mí, saldré adelante. Brazos y piernas, gracias a Dios. Tengo mi cabeza, ganaré dinero. La decisión llegó de forma inesperada. A Victoria le encantaba cocinar, y se le daba bien. Se le daban especialmente bien todo tipo de pasteles, tartas y pasteles. Un día la casera, Lucila Suárez, una jubilada enérgica y alegre, pasó a cobrar el alquiler. Victoria estaba a punto de tomar un café con Pablo. Invitó a su casera a acompañarla y ella aceptó encantada. Había hecho su propia tarta. Lucila Suárez lo probó y tras un bocado empezó a elogiarlo de muchas maneras. Está delicioso, la corteza se deshace en la boca. Y la crema es delicada. Bueno, me estás alabando demasiado. Se avergonzó Victoria. Tienes una mano maravillosa, chica, escucha. Se animó de repente la anfitriona. ¿Puedes hacer una tarta igual pero más grande? Tengo un aniversario dentro de 15 días. Quería invitar a muchos invitados. Te pagaré por el trabajo, por supuesto, añadió. Y también pagaré todos los víveres, por supuesto. Sinceramente, no lo sé, dijo Victoria. Nunca he horneado algo por encargo. Deberías, se te da muy bien. Tengo miedo de defraudarte. Victoria seguía dudando. Lucila Suárez le dio una palmadita alentadora en la mano. Y Victoria sorprendentemente estuvo de acuerdo. Puso su corazón y su alma en la tarta de aniversario para la anfitriona. Fue un éxito, y las capas quedaron perfectamente saturadas. Lucila Suárez se paseó alrededor de la tarta, salpicándose las manos y exclamando que era una pena comérsela, sino solo admirarla. Resultó que la tarta de Victoria había causado sensación en la fiesta de cumpleaños. Los invitados pidieron más y preguntaron a la cumpleañera dónde la había comprado. Lucila confesó que se lo había encargado a un conocido. Todos pidieron el número de teléfono de Victoria para encargarle la misma tarta. De repente, Victoria fue bombardeada con pedidos de pasteles. Al principio, entusiasmada por la oportunidad de ganar dinero, se agarraba a todo y no rechazaba a casi nadie. Horneaba cosas sencillas y sin complicaciones. Nada de tiramisú, tartas de queso o bombas de crema. Sus pasteles de nata con bayas frescas, sus tubos de gofre con leche condensada y sus tartas de cereza eran famosos en toda la ciudad. El sabor de la infancia, decían los clientes satisfechos, dándose palmaditas en el estómago y lamiéndose dulcemente. Victoria tuvo que empezar una agenda para anotar los pedidos de todos los clientes y no confundirse. Poco a poco, incluso empezó a rechazar órdenes.
Por ejemplo, si 2 pedidos caían el mismo día, podía permitirse elegir. A medida que su cartera de clientes crecía, Victoria empezó a plantearse seriamente contratar a un asistente. Sin embargo, Victoria no la metería en la cocina de un piso de alquiler. ¿Y si abro una pequeña pastelería? Se le ocurrió un día. Al principio la idea le pareció descabellada a Victoria y la descartó rápidamente, pero luego siguió volviendo a su propia panadería e incluso empezó a calcular cuánto le costaría. Se dio cuenta de que no tendría suficiente dinero. ¿Debería pedir un préstamo? No podría conseguirlo. No era una pagadora muy fiable y no estaba empleada oficialmente. «Pídele dinero a Máximo», le cantaba su hermana al oído. «Pídelo. No es por la ropa, sino por una buena causa. Desarrollar tu propio negocio. Él también es empresario, así que debería entenderte y apoyarte». Al final, a Victoria le pareció que esa era efectivamente la salida. Le hará un recibo si hace falta. Se lo devolverá todo. Se lo devolverá todo cada mes. No conocía el número de teléfono de Máximo, así que tuvo que ir directamente a la oficina de la empresa. Menos mal que su marido había dejado la empresa hacía tiempo, o si lo habían despedido, ella no lo sabía. Lo último que quería era encontrarse con su exmarido. Todo el mundo en la oficina sabía obviamente quién era. Su aspecto tenía un efecto bomba. Mientras caminaba hacia el vestíbulo, dirigiéndose a la chica de recepción, preguntándose en qué despacho podría encontrarse Máximo Lorenzo, seguía sintiendo las miradas oblicuas burlonas a sus espaldas. Oía los susurros, igual que en el trabajo. La sala de recepción de Máximo era muy acogedora. Palmeras, un acuario con peces exóticos. La recepcionista también reconoció al visitante en un instante. «Máximo Lorenzo está en medio de una importante conversación telefónica con un país extranjero». Ella la aplaza a regañadientes y dice que está ocupado. «Puedes poner tu petición por escrito y yo se la diré». «No, gracias». Victoria fingió una dulce sonrisa. «Prefiero hablar con él personalmente, cara a cara». «Será una larga espera», dijo la secretaria con franco regodeo. Victoria sintió ganas de morderla. Nadie se molestó en ofrecerle un asiento, ni siquiera un vaso de agua. Victoria, luchando por no perder la compostura, se hundió en la silla acolchada y cruzó las manos sobre el regazo como una estudiante modelo. Estaba preparada para sentarse así hasta la mañana siguiente, si era necesario. «Silvia, ahora voy a ver a Torro». Máximo Lorenzo salió apresurado del despacho, un hombre de negocios que parecía un extraño con traje y corbata. «No volveré hasta dentro de 3 horas por lo menos». Dudó al ver a Victoria sentada en la silla. Sonrió tímidamente y se acercó a él. «Oh, hola». «Hola», dijo con voz como si aún no se creyera que Victoria no era producto de su imaginación o una alucinación. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sentada?» «Han pasado 2 horas». Máximo lanzó una mirada furiosa a la recepcionista. «¿Y por qué no se me informó?» «Perdona, Máximo», dijo la asustada recepcionista. «Se le dijo que no interrumpiera, que solo se le permitiría molestarle en caso de emergencia». «Recuerda de una vez por todas que Victoria es un caso especial», ladró. La secretaria se asustó mucho. Se puso blanca y temblaba como el rabo de una oveja. Entonces Máximo miró la mesita junto a la silla. Estaba vacía. Máximo se dio cuenta enseguida de que a Victoria no le habían ofrecido ni té, ni café, ni siquiera agua con limón. «Ahora prepáranos 2 cafés», ordenó y señaló con la cabeza a Victoria, invitándola a entrar al despacho con él. «¿Y Torro?», preguntó incomprensiblemente la secretaria. «No voy a ninguna parte, ¿no lo ves? Te lo dije, Victoria es un caso especial». Finalmente se quedaron solos en su despacho. «Tienes un buen aspecto», le dijo. «Gracias, supongo que es porque estoy divorciada». Se mofó. «Lo sé», admitió Máximo. «No te he perdido de vista». «¿Qué?», frunció el ceño Victoria. «¿A qué te refieres?». «Mi gente te ha estado observando», dijo avergonzado. «Tenía que asegurarme de que estabas bien».
¿Qué quieres decir con bien? Seguía sin entenderlo. Para que no pases hambre, incluso envié a algunos de mis clientes a verte. Te encargaron tartas y pasteles. Victoria se quedó sin habla. Pero, ¿por qué nunca apareciste tú? ¿Por qué a escondidas a través de testaferros? Máximo se encogió de hombros y respondió pensativo. No estaba seguro de si querías verme. Pensé que tal vez habías estado en una profunda depresión después de tu divorcio, todavía de luto por el idiota de tu marido. Yo misma pedí el divorcio, dijo Victoria con frialdad. ¿Por qué me suicidaría por él? ¿Pediste el divorcio tú misma? Sus cejas se alzaron con incredulidad. ¿Pero por qué? Habrías hecho cualquier cosa por él. Incluso acudiste a mí. ¿No has oído todos los rumores sobre mí que surgieron cuando pedí el divorcio? Su frente cruzó una arruga de preocupación. No he oído nada. Generalmente evito los cotilleos y, delante de mí, mis subordinados tienen miedo de rascarse la lengua en vano. Saben que no me gusta. La secretaria trajo una bandeja con 2 tazas de café y jarrones con galletas. Puso las golosinas sobre la mesa y se marchó. El estómago de Victoria rugió traicioneramente. Después de todo, la larga espera en la sala de recepción le estaba pasando factura. Tenía hambre. Máximo pudo oír el sonido. Estaba casi avergonzada hasta las lágrimas. Sonrió suavemente y le acercó el pastel. El café no es tan elegante como en Venecia, pero tampoco está mal. La mención de Venecia dejó a Victoria sin aliento. Fue un viaje maravilloso. ¿Y qué hay de los rumores que circulan sobre tu divorcio? La devolvió al tema de la conversación. Bueno, Alejandro le ha dicho a todo el mundo que tú y yo somos viejos amantes, que le he estado engañando sin escrúpulos y maliciosamente durante mucho tiempo, y que todo el espectáculo con la deuda de las cartas lo montaste a propósito. Probablemente tenías las cartas marcadas. No pudo evitar resoplar. Me sonaba tan estúpido. Idiota. Máximo sacudió la cabeza. Había dimitido por voluntad propia, así que no tuve que retenerlo ni preguntarle por qué. No quería volver a ver su cara. Ni hubiera sabido que te estaba echando barro. No se habría librado tan fácilmente. Debería castigarlo. Déjalo en paz. Victoria hizo una mueca. No quiero ni pensar en él. Lo pasado, pasado está. ¿No quieres pensar en tu exmarido?, concluyó Máximo. ¿Y yo qué? ¿Alguna vez pensaste en mí? Sí, dijo Victoria con sinceridad. ¿Y tú? Máximo movió la cabeza negativamente. No lo hice. Todo se rompió dentro de ella, pero él continuó mientras tanto. La gente solo recuerda a alguien que ha olvidado. Yo no te he olvidado ni por un segundo. Has estado instalada en mi mente y en mi corazón desde la misma fiesta corporativa en la que tú y yo nos conocimos. Victoria bajó la cabeza. La conversación había tomado un rumbo equivocado. Y eso la avergonzaba. Por un lado se sentía bien, pero por otro sabía que no era grave. Al fin y al cabo, no había venido aquí para que le gustara, sino para hablar de negocios. Era como si le hubiera pillado, como si le hubiera leído la mente. ¿Qué te trae a mí? No creo que me echaras de menos. Sonrió, pero ella pudo oír la amargura en su voz. Victoria se recompuso y le contó su plan de un tirón. Le dijo que iba a abrir una pequeña pastelería, donde haría pasteles, incluso para llevar y por encargo. Describió con detalle su plan de negocio, cuánto dinero necesitaría para empezar y cuánto tardaría en alcanzar el punto de equilibrio. Máximo escuchaba atentamente, asentía con respeto, a veces incluso hacía algunas anotaciones en los márgenes de su diario. ¿Quieres dinero?, preguntó al final. Te lo devolveré, murmuró. Oh, vamos, ni lo pienses. Hizo un gesto con la mano. Piensa que es mi compensación por tu vida familiar arruinada. No, protestó Victoria. No lo aceptaré, no puedo. Prometo devolverte hasta el último céntimo. Vamos. Máximo hizo una mueca de irritación. Tienes que devolverme mi corazón. ¿Qué? Se confunde Victoria. El que tan descaradamente me robaste. Máximo se levantó de la silla y caminó hacia Victoria.
No finjas que ya no sabes lo que siento por ti. Te he dicho muchas veces que has estado en mi mente desde la primera vez que nos conocimos, pero o lo ignoras o crees que simplemente estoy bromeando. ¿Hablas en serio?, preguntó Victoria en voz baja. Maldita sea, estoy más serio que nunca en mi vida. Máximo la agarró del brazo y tiró de ella hacia él, levantándola de la silla. Victoria se levantó obedientemente y se encontró en sus brazos. Sus manos se cerraron alrededor de su espalda. Sentía cómo le temblaban las rodillas, cómo su aliento caliente le quemaba la cara. Victoria, cariño, susurró suavemente. Si supieras en qué obsesión te has convertido para mí. Estoy loco por ti. Muchas veces me juré a mí mismo que podía liberarme de esta adicción, que podría olvidar. Me he dado tiempo para calmarme, pero nada desaparece. Cierro los ojos y te veo. Tu sonrisa, tus labios, tus ojos, tu pelo suelto. Ansiaba pasarlo por mis dedos. Incluso imaginaba cómo debía sentirse como la seda. Sus dedos le tocaron el pelo sin reparo. Victoria cerró los ojos, hipnotizada por su voz y su confesión. Me tapó los oídos. Continuó. Y aún me retumba tu risa en la cabeza, oyendo tu voz todo el tiempo. Si supieras el tormento que es amar a alguien no correspondido. Victoria se estremeció. ¿Amar? Máximo sonrió irónicamente. ¿Todavía tienes dudas? Estoy locamente enamorado de ti. Pero no te preocupes, no te molestaré de ninguna manera. Cuando tu marido te perdió por mí durante una partida de cartas, me alegré pensando que ahora serías mía. Solo por una noche, pero mía. Y entonces me di cuenta de que si te hacía eso, nunca me lo perdonaría. No eres el tipo de mujer que sirve para una noche. Te quería para siempre. Desearía que mis sentimientos fueran mutuos, pero ¿qué te hace pensar que no son mutuos?, Victoria interrumpió. Máximo se estremeció. No bromees así conmigo, por favor. Es una broma muy perversa. No bromeo. Victoria le puso las manos en los hombros. A mí también me pasa algo raro. Desde que te conocí me he estado diciendo que te odio, que debería odiarte, pero no lo hice. En sus ojos brilló una esperanza salvaje, loca, alocada. Victoria, por favor, dime que es verdad. Es verdad, asintió. Me gustas mucho. Máximo la miró ávidamente a la cara durante unos instantes. Luego exhaló ruidosamente y preguntó vacilante. ¿Puedo besarte? Victoria no aguantó más y se echó a reír a carcajadas. Niño tonto, ¿quién pregunta eso? Tómalo y bésame. Y Máximo la besó. La boda se jugó a lo grande, a lo rico, para callar de una vez por todas las bocas de todas las cotillas. A pesar de que Máximo le aseguró de que no tocaría al exmarido de Victoria, se vengó de él. Resulta que la partida de cartas en la que Alejandro perdió por primera vez contra su mujer fue filmada por cámaras ocultas. Máximo se aseguró de que todos los antiguos colegas, conocidos y amigos de Alejandro recibieran el video. En él se veía claramente y se oía cómo se humillaba, gimoteaba y suplicaba a Máximo que le perdonara, y luego ofrecía a su mujer como rescate. La grabación tuvo un efecto bomba. El exmarido de Victoria fue inmediatamente rechazado por todos sus conocidos y amigos. La única que aún le defendía y aseguraba que la culpa era de la malvada Victoria era su madre, la suegra de Victoria, Margarita Pérez. Pero como hacía tiempo que había pasado a la categoría de ex, a Victoria no le importaba en absoluto su opinión. Dalia también consiguió ver el video y vio el verdadero rostro de su padre. Entonces acudió a su madre, lloró y pidió perdón. Victoria le perdonó. Claro que sí, ¿qué madre no perdonaría a su hijo? Pablo en la boda era todo un señorito con traje de pajarita. Sin embargo, cuando vio la tarta nupcial, perdió inmediatamente toda su carta de importancia y pidió un trozo. La tarta, por cierto, la hicieron en Victoria Confectionery. La llamaba la Dulce Vida, porque creía de todo corazón que tras una racha negra de mala suerte, las cosas en su vida tomarían un nuevo rumbo, realmente dulce.
La panadería iba muy bien. Ahora había 5 personas trabajando allí. Victoria llevaba su negocio con habilidad. Era amable y honesta con sus clientes y no tenía competencia en toda la ciudad. Algunas pastelerías intentaron replicar sus recetas de pasteles o tubos de gofres, pero nadie fue capaz de hacerlos tan deliciosos como cuando eran niños. Tengo suerte después de todo, pensó Victoria alegremente, mirando a Máximo con ojos amorosos, y recibió a cambio la misma mirada de adoración y amor sincero. Mientras los recién casados bailaban, Máximo se inclinó hacia su oído y le susurró: «Gracias, Victoria». «¿Gracias por qué?», se preguntaba alegremente Victoria. «Por aceptar ser mía, no para una noche, sino para toda la vida». Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.